Hola Andrea, ¿cómo estamos? Hola, Hola Andrea, ¿escuchas bien? espérame 2 minutos. ¿Ahí me escuchás? Perfecto, ¿vos? Bien, ahí te escucho bien. Bueno. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a continuar con este ciclo de entrevistas del Club Andinista Mendoza. Ya han pasado por distintas áreas y disciplinas y ahora nos toca un poco de la medicina. Para ello vamos a presentar a la doctora Andrea Marengo, neuróloga, y bueno, y que se siga presentando ella misma, que nos comente un poquito qué hace, qué se dedica, cómo empezó en todo esto. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias al Club Andinista de Mendoza, en especial a Javier Robledo y a Patricia Garis por esta invitación. Sí, como vos lo dijiste, nos conocemos desde apenas empecé en la neurología. Soy médica neuróloga, especialista en medicina de montaña aparte. Me he dedicado sobre todo a la parte de cefalea, en especial cefalea de altura, y he hecho distintos trabajos de investigación. Uno fue cefalea de altura en el 2013-2014, que lo hicimos en Aconcagua y parte de Vallecitos, y estoy a su vez haciendo un doctorado en medicina con la temática en medicina de montaña y estudiando maratonistas en altura y maratonistas en el llano. Eh, y a su vez otro trabajo que recientemente hicimos en el verano, que es la búsqueda de neuropatía producto de la hipoxia, ¿sí? A través de electromiografía. Así que bueno, eso Bien, es bueno, un poquito veo que la todo lo experiencia que... desde el punto de vista neurológico bastante amplia. Bueno, como sabemos, o sea, la medicina de montaña es bastante amplia y abarca un montón de aspectos, desde los traumatismos, de las lesiones por el calor, lesiones por el frío, ¿sí? Y las lesiones producidas por la hipoxia. De todas ellas, la única que es realmente característica de la altitud es nada más que la hipoxia, porque las demás se pueden presentar en otro tipo de condiciones climáticas y en otro tipo de ambientes también agrestes, y a veces no tan agrestes como pueden ser las hipotermias en los ambientes ciudadanos, en donde no en nuestro país, pero las caídas en lagos congelados, etcétera, etcétera. Vos hiciste referencia al tema de la cefalea y desde hace muchos años la cefalea es como el patrón estándar de la presencia de la patología de la altura, ¿sí? Eh, Vamos a entrar un poquito con ese tema porque justamente la cefalea para todos los colegas sabe que es un dolor de cabeza, ¿sí? Porque la variedad de expresiones que puede tener la misma y la variedad de patología que puede estar representando también es variada. ¿Mm? ¿Vos has visto si hay alguna condición en la cual sea difícil hacer la diferencia entre el dolor de cabeza ocasionado por la altitud o el dolor de cabeza ocasionado como por ejemplo por una insolación que también se puede dar en travesías prolongadas, en travesías largas? ¿Cómo hacemos para que el guía, el estudiante de la escuela de guía de montaña, el mismo montañista que va cotidianamente a disfrutar de nuestros terrenos, pueda diferenciar una cosa de la otra? Bueno, como bien vos decías, Gustavo, las cefaleas son los dolores de cabeza que pueden tener múltiples causas, desde un ataque al hígado hasta una cefalea por altitud. También tenemos las migrañas, no nos olvidemos de que hay personas migrañosas, ¿sí? Que también hacen ejercicio, también son sanas porque es una etapa de la vida activa, digamos, y jóvenes principalmente. Principalmente para saber cuándo estamos frente a una cefalea de altitud propiamente dicha, de otro tipo de cefalea, es la cefalea de altitud o dolor de cabeza, es aquella que se presenta
eh, arriba de los 2.500 metros. Pero también hay algunos reportes que toman como cefalea de altitud a partir de los 1.500 metros. Esta cefalea tiene algunas características. Siempre aparece a determinada altura o con la altitud, ¿sí? Principalmente. Es de carácter sorda u opresiva, siempre cuando la persona por arriba de los 2.500 y sobre todo a partir de las 4 horas de arribado del lugar. ¿Cómo nos damos cuenta si es una migraña o no? Recordemos que la migraña es una cefalea que ya el paciente la viene teniendo como habitualmente en el llano, ¿sí? No necesariamente tiene que ir a la montaña para tenerla o estar expuesto a la altitud. Y siempre es muy incapacitante la migraña, ¿sí? Lo tira a la cama a la persona o le interrumpe la actividad cotidiana que tiene. Y esta migraña también está como un factor gatillo, es la hipoxia, ¿sí? Que nos exponemos cada vez que vamos a la altitud. Entonces, ¿cómo la diferencias? Sobre todo si es una cefalea migrañosa, una cefalea tensional, que es la que me da en vincha, ¿sí? O una cefalea de altitud, es porque la cefalea de altitud solamente pasa y solamente está explicada por la altura, ¿sí? Mientras que la cefalea migrañosa tiene el antecedente, pero puede manifestarse en la altitud, por esto que estábamos hablando de la hipoxia, y la cefalea tensional también se da en el llano, principalmente en esta etapa de cuarentena que hemos tenido con mucho estrés, y es esa cefalea que se da en vincha, ¿sí? Es molesta, pero nunca me interrumpe la actividad, no tengo que dejar de hacer la actividad. Esa cefalea también la podemos ver en los andinistas, principalmente por las mochilas, ¿sí? Las largas travesías que tenemos con mochilas pesadas, que muchas veces no estamos entrenados con un gimnasio acorde para llevar el peso que llevamos. Esa cefalea generalmente mejora mejora con un analgésico y es un carácter sordo, nunca aumenta. En cambio, una cefalea por altitud, esta va a ir aumentando a medida que vayamos aumentando en altura o que permanezcamos a esa altura y se pueden juntar con otros síntomas, ¿sí? Principalmente gastrointestinales, náuseas, vómitos, vértigos, sensación de mareo, ¿sí? Y algunos trastornos del sueño. Entonces, con todo ese conjunto de cefalea, de los síntomas estos digestivos, el vértigo y los trastornos del sueño, que ocurren siempre por arriba de los 2.500 metros, uno habla de mal agudo de montaña, que es lo que tanto conocen o dicen los mismos guías andinistas y todo el que ha estado en altura. Voy a la altura y tengo, aparte del dolor de cabeza, empiezo con náuseas o mareo o inapetencia. Dejo de comer, ¿sí? Eso es un síntoma que también nos tiene que llamar la atención. Pues estamos desarrollando algo que se llama mal agudo de montaña. Bien, sí, justamente a eso se refiere la definición de mal agudo en montaña, justamente la cefalea asociada a alguno de los otros síntomas que vos nombraste. Pero ya que nombraste la migraña y teniendo casos conocidos en donde también les gustan las actividades al aire libre y también les gusta la actividad de montaña, y vos sabés que las migrañas muchas veces se asocian con esos síntomas de vértigo, de mareo, síntomas gastrointestinales, con vómitos, con esa sensación de desasosiego, producto de la misma migraña que, bueno, gracias a Dios no la he sentido nunca, pero sé que es algo realmente insoportable, ¿sí? ¿Cómo lográs, desde el punto de vista práctico, para que se pueda hacer una diferenciación sin caer en el sobrediagnóstico de un mal de montaña o sin menospreciar a la migraña? Mira, principalmente el paciente te dice, es una migraña, tiene las mismas características que tiene cuando tiene en el llano, ¿sí? Nada más que acordate que la hipoxia es el gatillo acá,
es como lo que la desencadena, ¿sí? Es, es muy, es una línea muy finita la que hay, porque todas cefaleas, el diagnóstico es por interrogatorio, ¿sí? Entonces, generalmente para saber si es una migraña, hay distintos tipos de migrañas, pero tenés una que es el aura o el prodromo que siente la persona. Entonces eso lo hace que te lleva a decir, esta es una migraña como las que yo tengo, los dolores de cabeza de los que yo tengo abajo en la ciudad, ¿sí? Es distinto de cuando una persona tiene un mal agudo, una cefalea por altura, ¿sí? Eh, la cefalea por altura generalmente se caracteriza porque es un dolor más sordo, no es algo pulsátil. La migraña es algo pulsátil, generalmente es en la mitad del cráneo, ¿sí? Aunque, ojo, puede empezar en la mitad o en el ojo y después volverse global este dolor de cabeza en la migraña. En cambio, en la cefalea de altura, principalmente una cefalea por aumento de hipertensión endocraniana, ¿sí? Entonces, es un dolor más bien sordo, molesto, que va aumentando intensidad y que siempre siento que acá en la frente oprime, ¿sí? O acá arriba. Es lo que más te dicen los pacientes. Esa es una de las diferencias. No sé si Bien, está y desde el contestada. punto de vista práctico para el común denominador de las personas, de aquellas que realizan la actividad y que no están dentro del ámbito de la medicina, sino que van empezando y van aficionándose hasta que, bueno, posteriormente hacen cursos, van a los clubes, se ponen a estudiar, etcétera, etcétera. ¿Qué consejos vos das al respecto para este tipo de situación? Para este tipo de situación, lo más importante es el ascenso. Me estoy escuchando en eco. Yo Eh, te escucho perfecto, ¿eh? es el ascenso paulatino, ¿sí? No se recomiendan cuotas de altitud mayor de 500 metros y por arriba de los 4000 se recomiendan altitudes de 300 metros, ¿sí? Por eso es tan importante la aclimatación, ¿sí? O el entrenamiento que todos hacemos, más allá de la aclimatación que vamos a hacer para esa montaña y para esa montaña o la altura a la que estemos sometidos, ¿sí? Generalmente hacemos un plan de ascenso, no es que hoy estoy acá en Mendoza y mañana estoy a los 6000 metros haciendo la noche, ¿sí? Ahí seguramente vamos a tener algún síntoma de mal de montaña. Es, tenés que estar muy Perfecto. bien aclimatado y muy bien entrenado, digamos, para que eso no pase. Ya que estamos dentro del tema de la parte neurológica, algo que nadie o muy pocos se animan, como se dice comúnmente, poner el cascabel al gato. ¿Qué hacemos con las personas que padecen de epilepsia? La pregunta del millón para los La neurólogos. pregunta del millón para los neurólogos. Es un tema de discusión. Como Gran neuróloga te discusión. tendría que decir no tiene permitido el ascenso, no tiene permitido ningún deporte de riesgo extremo. El andinismo es considerado riesgo extremo, ¿sí? Entonces ahí estaríamos mal. Generalmente la indicación es no ascenso, pero muchas veces lo que uno ve qué tipo de epilepsia tiene y cuál es de frecuente es la crisis y si cumple con el tratamiento y tiene buena adherencia. Entonces, en base a eso uno da la recomendación. Pues también, o sea, como médica, como persona, es muy feo, es una enfermedad que por ahí incapacita mucho el interactuar con las personas, ¿sí? Porque una crisis asusta mucho, asusta a los médicos y más a los que no son médicos. Pero hay epilepsias de epilepsias. Si el paciente está controlado, convulsiona, la última convulsión fue hace un año y medio, dos, va a cumplir un ritmo de ascenso paulatino, va a ir con un guía, ¿sí? Y va a ir a ver,
tiene que de por sí tener muy buena relación con el guía, ¿sí? Eso es muy primordial, creo, Gustavo. Tanto para que el guía lo vaya observando, como para que él vaya también diciendo los síntomas menores que puede llegar a tener. Hay gente epiléptica que ha logrado la cumbre de la Concagua, o sea, es por eso te digo, es la pregunta del millón, pero Sí, dependiendo es de una cómo pregunta esté el que, paciente y si cumple claro, toda la aclimatación, tiene una epilepsia controlada, toma la medicación y todo, uno lo puede llegar a dejar ir. sí. En los años que uno lleva de médico y dedicado a este tipo de actividad, que ya son muchos, eh, jamás logré una respuesta por parte de los neurólogos. Sí busqué mucha información y la información decía que había que tener mínimo, que me pareció excesivo porque las cosas pueden cambiar o no, 10 años sin haber estado con un episodio de epilepsia, de un cuadro de crisis. En 10 años a la pobre persona se le pasa a lo mejor el tren y no sube más nada más en la vida. Exacto. Me Hoy parece en demasiado día, exigente. la nueva definición de epilepsia, están hablando de una cura de epilepsia, entre comillas, porque si no hay síntomas, a ver, no hay alteraciones radiológicas, ¿sí? Por resonancia de alto campo, el electroencefalograma es normal y la persona no ha tenido crisis en 2 años, uno puede, por eso digo cura entre comillas, uno puede empezar a retirar la medicación muy paulatinamente y se habla de cura de epilepsia. Uno le retira la medicación, a lo mejor está 6 años, 7 años o 10 años sin crisis, sin necesidad de estar tomando la medicación. Si en algún momento aparece la convulsión o la epilepsia, vuelve otra vez a colocar medicación para controlar la crisis. Recordemos que la medicación no es curativa, es control de la crisis, ¿sí? Y que hay distintos tipos de epilepsia. Sí, por supuesto, No sí, sé eso si... también se sabe y yo creo que la mano del neurólogo, que también nos encontramos como en todas las áreas de la medicina, y eso también lo tenés que haber visto en otros aspectos, en otras áreas de la medicina también se da, de que la tendencia es a reprimir la actividad, ¿sí? Por desconocimiento, o sea, no hagas esto por tal cosa, no hagas aquello por tal Sí. cosa, siendo de que no es así la cosa, siendo que muy por el contrario, o sea, sí sabemos que hay situaciones que no pueden ir a la hipoxia a la altura, pero hay situaciones en que uno le puede ir permitiendo, pero hay un desconocimiento a veces importante que hace de que la gente no se acerque a la actividad o que la haga mucho menos o que la haga con cierto temor. Gustavo, yo creo que hay algo mucho a recalcar en todo esto. Medicina de montaña es una especialidad dentro de todo nueva, ¿sí? Tenemos, a ver, la gracia, por decirlo así, de conocer a las primeras personas o los médicos que empezaron a estudiar esto, que eran andinistas, la mayoría han sido andinistas, médicos, y que dijeron, bueno, ¿y por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? Y empezaron a estudiar las cosas. Entonces es una especialidad dentro de todo nueva, está más desarrollada en Europa, ¿sí? Francia, Italia, España, y bueno, de a poquito sabemos que todo lo que es América también lo está desarrollando, Perú, Argentina, ¿sí? Bolivia. Sí, eso que vos decís es cierto y en realidad los primeros trabajos de investigación que se hicieron respecto de que empezaron con los mecanismos adaptativos fueron en laboratorios, no fueron en el terreno. Los primeros trabajos por allá por los mediados, casi fines de los 80, en 1980, esos trabajos se hicieron prácticamente en laboratorio, no se hicieron en el terreno. Que ahí es donde probablemente resida la dificultad, porque el terreno aporta ciertos estresores que no aporta un laboratorio. Porque en el laboratorio Exacto. la situación es simple, es fácil,
Si me siento mal, no quiero ir, aprieto el botón rojo, me abren la puerta y me voy. En cambio, exacto. cuando estoy en el terreno, no hay botón rojo para apretar ni helicóptero para llamar, me la tengo que aguantar y esperar hasta el día siguiente y venir. Eso es lo que ha hecho que sea difícil digamos, de estudiar un montón de mecanismos adaptativos, ¿sí? Y de esos mecanismos adaptativos, bueno, ha ido saliendo lo que vos decís, o sea, la mayor comprensión y el mayor entendimiento de lo que es la adaptación a la altitud. Eh, y a su vez, como decís vos, el hecho de que a algunos locos nos gustara ciertas cosas o combináramos quizás vocaciones contrapuestas en dedicarnos a la parte física, y bueno, resulta que estudiamos medicina y no hicimos educación física, no sé, Sí. porque en general cuando uno habla con colegas a la mayoría le pasó casi lo mismo, ¿no? eh, Uno se encuentra con ciertas dificultades para poder desarrollarlo en nuestro territorio, en nuestro ambiente, lo cual no es imposible, muy por el contrario, si uno tiene ganas lo hace y hay que ponerle empeño para que esa situación siga avanzando. ¿Mm? Hemos visto cómo han ido progresando las distintas entidades o las distintas, eh, digamos, instituciones en este campo y en este ámbito, desde los clubes a las distintas asociaciones científicas, incluso, eso te lo voy a comentar, en cardiología, en los congresos nuestros, ya a nivel nacional existen mínimas o micro jornadas respecto del efecto del Hipoxia. medio ambiente sobre la salud de las personas sanas y de las personas enfermas. ¿Mm? Tenemos que tener presente de que cada vez más gente con distintas patologías acude a la montaña o a hacer actividades, no tan solo de trekking, sino muchas veces a centros de esquí. Hay centros de esquí que están elevados, porque nosotros siempre nos referimos al montañismo, pero también está el esquí, que representa una actividad a veces masiva y que involucra mucho tipo de gente. ¿Mm? ¿Qué consejos, ¿sí? O qué advertencias, más que consejos, vos darías a aquellas personas que se empiezan a iniciar? Los chicos que van llegando al club, que van descubriendo por un lado la escalada, que es una cuestión muy bonita, que la hacen por un lado protegido bajo techo, después salen al terreno, después ya se animan a un poco más alto, y en donde se van mezclando actividades físicas de distinta magnitud, porque no es lo mismo estar escalando a lo mejor en la altura de Arenales a tener que subir la pared sur de la Concagua, ¿m? O alguna otra gran montaña que requiera de altitud. ¿Qué estarías vos más o menos comentándole o qué le aconsejarías? Si se Mira, puede lo tomar el más consejo, ¿no? importante, como todo, uno va conociendo su cuerpo y cómo va reaccionando con la altura. Por lo tanto, no es recomendable, si recién están empezando, que hagan altitudes muy altas, ¿sí? Que de pronto se manden a la hazaña de ir a escalar el Plata si no han subido un Arenales, un Franqui o un Rincón, que vayan de manera paulatina. Lo más importante es, como todo el entrenamiento, ¿sí? Para ir estimulando lo que se llama aclimatación, ¿sí? Que es la hiperventilación, que nuestro cuerpo va reaccionando y se va acostumbrando a la hipoxia, por decirlo así, la hiperventilación que tiene, las alteraciones del riñón, ¿sí? Que son métodos compensatorios que va teniendo nuestro organismo cuando nos sometemos a la altura. Y por último, la poliglobulia o el aumento de glóbulos rojos que aparece después de los 7 días, de los 3 a los 7 días es cuando se desencadena. Por eso es tan importante de que si soy pionero o estoy recién empezando, no vaya de pronto y quiera hacer una Concagua o un Cerro Plata a los 6.000 metros, que empiece en forma paulatina, ¿sí? A escalar, ¿sí? Y lo otro muy importante es el ritmo de ascenso que va a tener para esa montaña en particular. ¿Sí? Tiene que tener un plan de ascenso,
No es que hoy está en la ciudad de Mendoza, esta noche hace noche en los refugios de Vallecito, los 3500, y mañana está en la Punta del Plata, ¿sí? Porque eso va a andar muy bien para una persona que está aclimatada y está acostumbrada prácticamente a subir esas altitudes o a hacer esos cambios bruscos de presiones, ¿sí? Pero no para alguien que recién empieza. Entonces, si alguien que recién está empezando, lo más importante es el entrenamiento en altura y que vaya dándole tiempo a esta aclimatación, digamos, de su organismo, para que no la pase mal, porque hemos visto, yo he tenido amigos que han ido a la montaña muy entusiasmados porque eran su primer montaña y querían ir de pronto a los 6000 metros. Y sí, acá en el llano corrían, estaban sumamente entrenados, pero nunca habían hecho altura. Y la primera noche la pasaron con un dolor de cabeza muy fuerte, vomitando, con sensación de inestabilidad, y nunca más quisieron volver a la altura. Y no es esa la idea, o sea, la idea es... Nada, ahí la última parte sé que te cortó, Andrea. La idea es que, que disfruten la montaña, que vaya para disfrutar la montaña, que no vaya para tener el mal agudo de montaña. Esas son dos cosas. exactamente, que sea algo placentero y no que sea para ir a sufrir. Y a su vez ¿Mm? para, a ver, cuando hay un enfermo, a nadie le gusta estar enfermo, partamos de ahí, y, y menos, a ver, ni estar enfermo ni ver a un enfermo, porque es feo. ¿Sí? La idea es ir a disfrutarlas entre amigos, principalmente la montaña, creo que eso es lo que más llega, ¿sí? A lo bonito que es la convivencia y lo que se vive en el entorno de la montaña. Sí, hay un dato más que yo también agrego, es que deben acercarse a las instituciones, porque las instituciones para eso están. Las instituciones llevan muchos años, no son ¿Mm? improvisados, no salieron de ayer. Si bien a lo mejor eh, los fundadores de las instituciones ya no están porque los años pasan para todo el mundo y en este planeta no queda nadie para semilla, eh, eh, siguen quedando legados que van Sí, siguiendo digamos, una línea de enseñanza digamos, una íntima relación entre el que aprende y el que enseña. O sea, para eso están las instituciones, para eso están los clubes, para eso están los cursos, para eso están un montón de cosas que son, cuando en general a uno le preguntan, ¿cómo hago para ir a tal lugar? ¿Por qué no empezás haciendo un curso de iniciación? ¿Por qué no empezás participando en un club, etcétera, etcétera, para ir aprendiendo? Porque en los clubes todas estas cosas se dan, todas estas cosas sí. se enseñan. ¿M? Y se enseñan Y se arman con grupos muy una, bonitos también. claro, y se enseña con una cierta cronología para que la persona no le pase justamente eso, de que llegue a un lugar y lo pase mal y no lo disfrute. ¿Mm? Volviendo al tema de la adaptación, ¿sí? Hay una pregunta que también siempre sale y que es difícil de contestar y yo creo que hasta ahora no existe mucha gente que lo pueda contestar, o por lo menos la ciencia no ha logrado mostrarla, ¿sí? Sabemos cuestiones empíricas, pero desde el punto de vista cientificista, como estamos formados nosotros, no la encontramos, ¿sí? ¿A qué se debe que haya personas, ¿sí?, que requieran más tiempo y personas que requieran menos tiempo para adaptarse, estando las dos bajo las mismas condiciones? No hablemos de un guía de montaña que constantemente va a la montaña y ya sus mecanismos, sus etapas de aclimatación las tienen totalmente aceitadas y no le hace falta, digamos, prepararse mucho, solamente mantiene el entrenamiento durante la semana y el fin de semana está en la montaña constantemente. ¿Sí? Hablemos del común denominador que sale una vez al mes, etcétera, etcétera, pero en un mismo grupo, si juntás a lo mejor 4 o 5 personas, te vas a encontrar que hay algunos que andan perfectamente cuando los haces correr en el parque o en el Cerro de la Gloria o en el Arco, y después cuando lo llevas a la altura y
no van. ¿Mm? Bueno, a esa respuesta hay una susceptibilidad individual, como bien vos lo decís, y está, a ver, se descubrió hace un tiempo un factor inductor de la hipoxia, ¿sí? Que generaría, es un gen que genera en el ADN que ay, no me sale la palabra, se sintetiza en proteínas contra, a ver, como protección a la hipoxia. Entonces eso hace que una persona tenga mejor adaptación o no sienta la hipoxia y otros sí la padezcan, ¿sí? Hay personas que generalmente se vio mucho en los andinistas de élite, ¿sí? Esos que de pronto tenían muy buena aclimatación y iban al Himalaya y llegaban al Himalaya sin oxígeno. Bueno, muchos de ellos tenían este gen, este factor protector contra la hipoxia, ¿sí? Eso no sé si ahí está Sí, más o menos. sí, eso es así como vos lo estás explicando. Pero también se da la contrapartida. Como hay malayistas que después hacen Malagú de montaña a 5.000 metros después de haber estado en un 8.000. ¿Qué explicación tenemos para ello? No, no tenemos mucha explicación para ellos. A lo mejor les cambiamos el ambiente. Lo que sí yo he visto con el trabajo este que bueno, de cefalea de altura que hice, que mucha gente venía de Kilimanjaro o venía del Himalaya y no le pasaba nada, y muchos presentaban Malagú de montaña y cefalea de altura. Y o venían tomando, generalmente los europeos venían tomando acetazolamida o Diamox, y por la misma razón acá pensaban de que iba a andar exactamente igual, como algo profiláctico contra el mal de montaña, y resulta que les jugaba un efecto adverso. Se deshidrataban por el lugar, ¿sí? Porque es mucho más seco, y eso favorecía a que tuvieran mal de montaña, porque no tomaban la cantidad de líquido que tenían que tomar. Sí, yo tengo una anécdota al respecto hace muchísimos años. Hubo una época en que el gobierno exigía a todos los montañistas que entraran al parque que pasaran por nuestro servicio de cardiología en el Lago Mayor. Eh, Era realmente gracioso porque un electrocardiograma no determina quién le va bien y quién le va mal. ¿Mm? No. Y no me voy a olvidar nunca más de haber visto un polaco que venía de subir un 8.000 sin ningún problema y llegando a Plaza de Mula, de Plaza de Mula inferior a Plaza de Mula superior, él se autodiagnostica su edema agudo de pulmón y cuando llega a Ibáñez muere. Esa fue una anécdota muy conocida, aparte uno la vivió de cerca y dice, diablo, que acá hay algo que no está cambiando y no va funcionando. Y de hecho, hace también muchos años atrás, una expedición italiana vino a estudiar la climatología de nuestros Andes centrales y en ella descubrieron de que el porcentaje de humedad es muy escaso, con lo cual reafirma de que sabemos que justamente la baja humedad es uno de los factores predisponentes para que suframos la patología de altura. El porcentaje de humedad en nuestras montañas es del 18%. Uno dice, no puede ser que esté tan Bajo. nevado y tengamos ese escaso porcentaje. Parece un día de viento sonda en Mendoza. Bueno, lamentablemente es un factor que juega en contra, no se tiene presente, aunque cuando uno buscase en la literatura, algunos dicen que eso no sería tan así, de que la altitud, bueno, sí está claro que a las mismas altitudes, en las montañas que están más cerca del Ecuador, Ecuador. ¿sí? En la misma altura tienen mayor presión parcial de oxígeno y eso es un dato realmente importante que hace que podamos subir esa montaña y se hayan podido escalar sin el oxígeno adicional. Si no, no hubiesen sucedido. Ya hace muchos años, Messner cuando vino a subir el Aconcagua dijo que había sufrido tanto como subir el Everest,
y bueno, justamente por esa climatología especial, ¿sí? Volviendo a los temas de adaptación, ¿existe la enfermedad de la desadaptación o la enfermedad desadaptativa en las personas y a qué se puede llegar a deber? No te lo sé contestar así con bibliografía, si existe una enfermedad desadaptativa. No la he leído realmente, pero si uno habla con los guías y sobre todo con los clientes, así como se adaptaron a la altura, cuando vuelven o cuando llegan al llano, también sufren el decaimiento, esa lentitud. Principalmente lo que se me han quejado es de la lentitud para iniciar, a ver, están apáticos, están con falta de voluntad, les cuesta los cálculos, les cuesta pensar, y eso dura 48, 72 horas y después revierte todo. Eso también tendría que ver con la curva en el cerebro. Nosotros tenemos un flujo cerebral que está influenciado por la altitud, ¿sí? Esa desacomodación para adaptarnos a la altitud y que nuestro cerebro no sufra hipoxia y no sufra otras lesiones, también cuando llegamos al llano tiene que volver a su normalidad. Eso estaría explicado algo como muy casero neurológicamente, ¿sí? Que así como se adaptó a la hipoxia, también se tiene que volver a desadaptar, y por eso es la lentitud en la que se manifiesta en la queja habitual de quien regresa después de 15 días a los 6.000 metros o 4.500. Sí, eso es cierto. Así como existen los adaptadores rápidos, también están los adaptadores lentos y a su vez los desadaptadores que el que adapta rápido desadapta lentamente y así sucesivamente. O sea, es una relación inversa. Y esa relación inversa en aquel que le cuesta adaptarse y que se desadapta rápidamente es justamente el que hay que aconsejarle que tiene que ir más seguido a la montaña. ¿Mm? Sí. ¿Qué opinas del uso tan difundido y actualmente hasta aceptado de la acetazolamida como preventivo del mal agudo de montaña? Y que más allá de usarlo o no usarlo, y por otro lado, ¿cuáles serían las precauciones? Bueno, la precaución está indicado en todas las guías de medicina de montaña, figura el uso de acetazolamida, Diamox famoso, eh, pero quien lo comenzó a tomar lo debe continuar tomando. Algo que vemos frecuentemente es que interrumpen, o sea, comienzan el ascenso y de pronto se olvidaron de tomarlo, no les pareció tomarlo y lo interrumpen. Entonces hace un efecto rebote, ¿sí? La acetazolamida lo que disminuye es la anhidrasa carbónica a nivel de los plexos coroideos que tenemos en el cerebro con la formación de líquido cefalorraquídeo. Entonces disminuye. Si lo suspendemos en forma brusca, aumenta todo eso, más el tema de la presión que sigue molestando a nuestro cerebro, ¿sí? Entonces más favorecemos el edema del cerebro. La indicación principal es que quien lo comenzó a tomar como profilaxis no lo suspenda y que tenga en cuenta que la acetazolamida o Diamox es un diurético, por lo tanto tiene que tomar el doble de agua, ¿sí? Si le dicen que tome 2 litros, él tiene que tomar 4 en lo posible. Y eso por ahí se vuelve bastante molesto, sobre todo en los campamentos de altura, ¿sí? Donde, a ver, uno va frecuente al baño, los baños no son, o sea, son de lugares agrestes, ¿sí? Y aparte, empieza a jugar el frío, el que me tengo que levantar en la noche a ir a orinar. Entonces mejor no tomo agua, pero el no tomar agua me termina jugando un efecto muy en contra, ¿sí? Y muchas veces no llego a la cumbre solamente porque me deshidraté y me dio el mal agudo de montaña. Entonces son cosas a tener en cuenta. Perfecto. Ya que tocaste el tema de la hidratación,
El tema de la hidratación es prácticamente crucial y es el más importante. En la montaña se pierde fundamentalmente agua por zonas que no le prestamos atención y justamente la respiración. Es muy, Nuestra respiración se hace mucho más jadeante, más allá de que es más profunda si estás bien adaptado, y cada vez que tiramos aire hacia el exterior, ese aire tiene agua, y no tan solo tiene agua, también tiene calor, con lo cual perdemos calor. Entonces, todos estamos acostumbrados a sentir la sensación de que eliminamos agua dependiendo cuánto transpiremos o no. Y muchas veces no vamos a transpirar porque el viento nos corrió esa transpiración o porque la indumentaria es lo suficientemente buena como para que la tiremos hacia el exterior y no nos damos cuenta. Entonces, una recomendación importante es el tema de la hidratación. Y sobre todo la hidratación, y esto vos lo vas a poder corroborar mejor, en dos grupos de edades que son extremos. Los más pequeños, niños. sobre todo por debajo de los 12 años, y después vos danos la explicación desde el punto de vista neurológico, que son los que menos líquidos toman. Y lo que estamos más cerca de los más viejitos, después de los 65, justamente tampoco tomamos agua. Pareciera que un mecanismo de defensa que debería protegernos, como que lo rechazamos, ¿sí? Entonces, ahí es importante la formación del guía, de la formación que te dan en los clubes, en la formación que vos aprendés, de aunque no tengas sed, obligarte a tomar Tenés que líquido. tomar. ¿Mm? Tomar, tomar, Sí, tomar, tomar y hacer las paradas adecuadas, las paradas correspondientes, y no tan solo para alimentarte, porque a veces vas alimentándote y no vas tomando líquido. Y la exacto. premisa, también importante, de que ese líquido contenga algo de sales, porque si no Sí, entramos en otro contexto, que estamos ingresando agua prácticamente destilada, que es la que podemos conseguir cuando derretimos de nieve, hielo. sí, con muy poco contenido de sales, y tenemos otro tipo de conflictos, al cual, bueno, no vamos a entrar en este momento, pero que sí puede estar relacionado con esa debilidad extrema, con esa Cansancio. hipotonía muscular que a veces se suele tener, ¿sí? ¿Tenés alguna explicación por cuál en esas edades extremas la sed prácticamente no existe o no le prestamos atención? No, Salvo no los que ya tengo están. explicación al momento. No tendría una explicación por saber por qué las dos extremos de la vida. Pienso que tiene que ver Y primero con una maduración del sistema, ¿sí? Renina-angiotensina, y después con un envejecimiento del mismo sistema. Entonces, por eso no tenemos la sed. en lo más Es viejo es lo, más fácil echarnos la culpa de que estamos más viejos, nada más. bueno, Es lo no, no único. digamos eso. Pero en La lo, experiencia cuenta y en lo mucho en más jóvenes esto. probablemente por inmadurez, pero que es realmente es matemático y se nota y vos lo ves, es que justamente eso no pasa. No pasa. La gente vos ves que camina, camina, camina y no toma líquido. Incluso cuando van a hacer actividad física convencional alrededor del parque o alrededor del lago del parque. ¿Mm? ¿Me entendés? Sí, O sea, eso es son así. situaciones que no se respetan, ¿sí? Eh, ¿Qué consejos o qué recomendaciones, más que consejos, recomendaciones das para tratar de minimizar las posibilidades del mal agudo de montaña? Principalmente lo que veníamos hablando, Gustavo, es muy conveniente y muy bueno que estén o en un club o con alguien que los asesore. El hecho de estar con alguien que tenga experiencia en montaña, eso los va a ayudar mucho. Pero principalmente la aclimatación, o sea, los mecanismos que habíamos hablado de la hiperventilación, la poliglobul y todo, para que el organismo se adapte a la altura, el ritmo de ascenso, ¿sí? Que sea paulatino, que tenga un plan esa persona para hacer un ascenso arriba de los 4.000 metros, ¿sí? Que diga, bueno, hoy haciendo 300 metros, hago la noche ahí, paso la noche, veo cómo estoy. De esa manera también el cuerpo sigue sometiéndose a esta adaptación que va teniendo y al otro día continúa la caminata hacia más, para ganar más altitud, ¿sí?
Lo que es la hidratación es primordial, también la alimentación, ¿sí? Porque si no me alimento no voy a andar muy bien, que digamos. Eh, y lo otro muy importante es el ritmo de ascenso, lo dijimos, y la susceptibilidad individual que cada uno tiene. Por eso es importante conocerse en montaña, ¿sí? Yo puedo andar muy bien acá en el llano y ir a la montaña y pasarla muy mal. Eso principalmente en algunos corredores lo he visto. O sea, son grandes maratonistas en el llano, pero cuando se inscriben en estas ultra trail que se han puesto muy de moda, la pasan muy mal y no rinden atléticamente lo que tienen que rendir. Y no es por falta de entrenamiento, es por esto que estamos hablando de la aclimatación y de los ritmos de ascenso. ¿Sí? El tema de los ultra trial que están ahora de gran moda y realmente es una disciplina deportiva en un importante ascenso, que combina distintas cosas, porque combina un entrenamiento aeróbico dentro de la hipoxia, lo cual es bastante complicado, porque están superando los límites incluso del entrenamiento hipóxico que se puede permitir para cualquier otro deporte olímpico sin entrar en lo que se llama dopaje. ¿Qué características especiales tienen estos atletas? ¿En qué se diferencian? ¿Cuál es la diferencia en síntesis? Porque veo que cada Principalmente vez hay más tienen. personas. A ver, si uno toma el mal agudo de montaña, uno de los gatillos para el mal agudo de montaña o factores de riesgo sería el ejercicio extremo. Por lo tanto, si yo digo, soy maratonista y voy a subir desde Horcones hacia Plaza de Mula, por decirlo así, corriendo, voy a tener más posibilidades de tener mal agudo de montaña. Sin embargo, esto no se ha visto tan así, primero porque muchos tienen esto que hablábamos de la susceptibilidad individual, ¿sí? Este gen protector de la hipoxia. Otros no permanecen tanto en altura, si bien van haciendo un ejercicio físico, llegan a Mulas, por decir un lugar, ¿sí? A los 4.300 metros y bajan ahí nomás, no hacen noche, es subo y bajo. Entonces no llega a desarrollar el mal agudo de montaña severo, ¿sí? Pero cuando termino de correr suelen presentar dolor de cabeza, que muchas veces no lo acusan. O sea, lo toman como, bueno, es por parte del entrenamiento o de la carrera prolongada. Acordate que están a veces hasta 12 horas, 16 horas han estado corriendo los ultra trail, dependiendo de Bien, la distancia que corran. claro. Y en esas competencias que se hacen en la zona de los Himalayas también, los ultra trail que se hacen ahí. No tengo tanta información de eso, pero sí sé que también tienen, a ver, que ellos lo que dicen, bueno, no sufren mal de altura porque toca la altura y baja rápidamente, ¿sí? Bien. Pero O también sea que nunca, hay, nunca, nunca, hola, siempre digamos que dentro de la curva de aclimatación o bien digo, de aclimatación, siempre están trabajando dentro de la fase blanca, donde lo único claro, que hacen es aumentar frecuencia cardíaca y respiratoria y ninguna otra cosa más. y Y ninguna otra tener cosa más. ujú, y tener el componente de aumento de glóbulos rojos por haber entrenado más tiempo por encima de los 2.300 metros. Nada Exacto. más que eso. ¿Mm? Bueno, y Eh, han encontrado en ese grupo de personas que sus capacidades musculares o sus fibras musculares sean diferentes como mecanismo adaptativo a la hipoxia, porque bien sabemos que en la hipoxia, en la altura prácticamente no existe durante un esfuerzo prolongado, sobre todo atacar una cumbre y volver, no existe un esfuerzo que me implique una gran acumulación de ácido láctico, cosa de que sí sucede, puede llegar a suceder en estos atletas. ¿Tenés una noción al sí, respecto? hay un aumento de ácido láctico y hay un aumento de destrucción muscular, ¿sí? Con las enzimas de los músculos que son indicativas de la destrucción. Eso sí existe, tienen altos valores de ácido láctico, ¿sí?
Y bueno, mucho también todo se está estudiando. Mucho no sabemos qué va a ser de estas personas a su vejez, digamos, ¿sí? Porque todo es como muy nuevo, estamos desafiando permanente el extremo, ¿sí? En este caso es la altura, ¿sí? La altura más el ejercicio intenso, pero no sabemos cómo nos va a repercutir después en la vida, ¿sí? Hay mucho que por eso se ha vuelto muy como la popular no es la palabra, pero es como que le damos mucha importancia a las lesiones miocárdicas en estos pacientes, ¿sí? En estos atletas. Por eso Ujú. sé que cardiología estaba estudiando mucho el tema de la hipoxia y la necrosis miocárdica en maratonistas de alto Sí, en realidad lo que hay rendimiento que tratar con de altura. estudiarlo previamente bien, sobre todo si tienen, bueno, esto es más largo de charlar y de hablar pues, para estar un rato más prolongado, pero en síntesis, si el individuo tiene más de 35 años, hay que hacer estudios exhaustivos para descartar de que no tenga problemas fundamentalmente coronarios. Y eso tampoco es un seguro para que no le pase algo. ¿Mm? Porque No, no hay nada seguro. hay cosas que pueden suceder que tienen otros mecanismos de producción que no tienen relación con la obstrucción de una arteria por un coágulo producido por una lesión de colesterol en el interior de la arteria. Son otros mecanismos, pero que pueden pasar. Bien, ya como para ir redondeando un poco así, eh, ¿qué utilidad le das vos a los distintos tipos de score que existen o, si querés, de esquemas para la valoración del mal agudo de montaña sin llegar al extremo del edema pulmonar o del edema cerebral? ¿Cuál es la utilidad práctica? Práctica, ¿sí? No desde el punto de Mira, vista científico. Porque desde el punto de vista científico sabemos que lo desglosamos en muchos otros ítems que nos dan utilidad. Pero desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo que, cuál te parece más útil, cuál Mira, más la escala necesario, cuál más más recomendable? útil y que la aprendí en realidad de andinistas más grandes, ¿sí? Y amigos, es la escala de Lucky Luis. Es la que te diría que es la más útil y la que todo andinista o todo aquel que vaya a la montaña lo debería saber, porque no solamente, a ver, ayuda al médico o al que presta servicio médico, por decirlo así, sino es algo para saber cuándo me tengo que autoevacuar, ¿sí? O cuándo tengo que autoevacuar a mi compañero. No puedo seguir y nos tenemos que ir para abajo y no vamos a hacer la cumbre. La escala de Lucky Luis tiene 3 puntos principales, 4 en realidad, donde siempre va puntuado de 0 a 3. 0 es que no tengo síntomas y 3 es que tengo síntomas y son incapacitantes, ¿sí? Toma en cuenta el dolor de cabeza, como decíamos, del mal agudo de montaña, ¿sí? Que es el síntoma cardinal, la cefalea de altura, y la puntúa en 0 que no tiene y 3 que es intensa, ¿sí? Es muy intensa e incapacita la actividad. Lo mismo pasa con los síntomas gastrointestinales, ¿sí? Toma, si está comiendo bien, como 0, si come poco o tiene algo de náuseas, 1, 2 es náuseas moderada y 3 es que tiene vómitos y que estos vómitos son severos e imposibilitan la alimentación de la persona y la hidratación principalmente. Lo otro que toma es la fatiga, ¿sí? Que es el cansancio, 0 es que no tiene, y 3 que es una fatiga o una debilidad extrema que no lo deja moverse, ¿sí? De la carpa principalmente o del lugar donde quedó. Y lo otro que se toma en cuenta es el vértigo, ¿sí? O la sensación de mareo, 0 que no tiene y 3 es que está totalmente mareado y no puede dar un paso. Hace 2018, en realidad, esta escala tuvo una modificación porque también antes tomaba el sueño y el sueño se sacó de esta escala, ¿sí? Muchos de los, muchas personas tienen trastorno del sueño sin necesariamente estar en la montaña, ¿sí? Y tienen mal dormir acá en el llano, entonces por esa razón fue eliminada.
Esto que te decía de la puntuación del 0 al 3, tanto para cefalea, para síntomas gastrointestinales, para la fatiga y para el vértigo, que son los 4 índices que toman, te va a dar un puntaje, ¿sí? Uno cuenta, 1 de cefalea, 2 de náusea, un 0 que no tiene vértigo, y así va contando. Y él va a catalogar el mal agudo de montaña en leve, si es de 1 a 3 puntos, ¿sí? Por lo tanto, para ese mal agudo de montaña, lo primordial es el descanso, la hidratación, ¿sí? Y la aclimatación, permanecer en el lugar donde decidí acampar, no seguir ascendiendo, ¿sí? Cuando es moderado, que es de un 4 a 6 puntos, también, o sea, ahí vamos a tomar algo para el dolor de cabeza, generalmente va a ser un AINES, un ibuprofeno, un paracetamol. Vamos a persistir hidratando, ¿sí? Vamos a tratar de aclimatar, ¿sí? Con la permanencia en el lugar, sin hacer ejercicio físico principalmente, sin movernos. Si esto, ahí ya es un síntoma que tengo que estar observándolo muy de cerca. Si esto no mejora, es o me quedo en el lugar o desciendo. Y cuando ya el mal agudo de montaña está puntuado en un 7 o más, ¿sí? Que ya es grave, es indicación de descender. Ahí no está en juego bueno, paso la noche, me quedo 2 horitas más y ya después veo si mejoro o no mejoro. No, directamente es descenso, ¿sí? Porque la medicación que se da, si bien es para el tratamiento de mal agudo de montaña, se da el corticoide o la dexametasona, el Diamox o acetazolamida y la hidratación, ¿sí? Pero lo que lo va a curar va a ser el descenso, ¿sí? Hemos visto pacientes que hicieron cumbre en el Plata, por decirlo así, lo cuento porque fue una de mis experiencias. Había hecho cumbre en el Plata, llegó bien a la cumbre, todo bien, pero en el regreso empezó con el mal agudo de montaña, y era un mal agudo de montaña que incluso tenía ataxia, tenía incoordinación, tenía, estaba alucinando, estaba perdido, por momentos había desconocido a sus amigos de la cordada. Entonces eso ya estaba hablando que estaba teniendo un edema de cerebro aparte del mal agudo de montaña. Y sí, se le colocó la medicación, pero cuando recién llegó a la hollada, ahí mejoró. Era otro paciente, parecía como si 2 personas distintas. Caminaba mejor, hablaba mejor y había descendido ya más de 1000 metros, ¿sí? Bien, No en sé ese, si... en ese caso de mal severo que comentaste, ¿qué pasa? Y esto a los efectos de utilidad práctica, ¿qué pasa si no se respeta el descenso? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para esa persona? Las consecuencias para esa persona es el edema de pulmón con edema de cerebro o edema de cerebro directamente. No necesariamente tienen que estar los dos, ¿sí? Puede ser o edema de cerebro o edema de pulmón o los dos juntos. Y esto es, a ver, es el punto extremo máximo de mal agudo de montaña. O sea, después de esto viene la muerte, si no hay un tratamiento efectivo. Y muchas veces, y lo voy a comentar no para que les dé miedo, sino para que seamos conscientes de lo que vamos a hacer, es muchas veces nos ponemos en riesgo y la medicación, si bien anda para mucha gente, a veces no es efectiva para todos, ¿sí? Y nos exponemos a otros riesgos. Lo digo desde el punto de vista neurológico, porque es lo que más he visto. Un edema agudo de montaña no tratado a tiempo, donde no descendió la persona, puede llegar a un ACV isquémico, ¿sí? Ah, Con lesiones que son para toda la vida, no son para bien, un ratito. bien. Las famosas Bueno, Andrea, trombosis de lamentablemente, cerebro. discúlpame, lamentablemente están quedando exactamente 10 segundos. Ups. Esto podría haber dado para muchísimo más, pero bueno, ha sido demasiado menos, por lo cual nos demoramos poco. Muchísimas gracias y nos despedimos de todos hasta una